segunda parte de este mensaje, y hoy vamos a discutir el pecado, vamos a discutir las consecuencias del mismo y vamos a discutir cómo Dios ve nuestro corazón. Se puede sentar y vamos a discutir varios textos en el transcurso del mensaje. El pecado, las consecuencias y cómo Dios ve nuestro corazón. Y el tercer domingo, que va a ser en agosto, vamos a hablar sobre el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento y el perdón, la gracia de Jesús y el medio del arrepentimiento. Y con eso terminamos esta serie de mensajes sobre volvámonos a Dios, que para mí es importante que lo podamos entender por los tiempos que estamos viviendo, tiempos donde la gente ha perdido este concepto de las palabras de Jesús de arrepentidos, volvámonos al Señor porque el reino de los cielos ha llegado, que fue el texto que utilizamos cuando Jesús envía a sus discípulos y les dice que a la gente que se vuelvan a Dios. Y cuán importante es volvernos a Dios. Todas las mañanas es una oportunidad para volvernos a Él. Volvernos a Él es un regalo que se nos ofrece para poder alcanzar esa gracia tan importante de parte del Señor. Oramos a Dios. Padre, te pido con todo mi corazón que tú hables conforme a nuestra necesidad, que tú hables conforme a nuestro deseo y conforme a lo que tú también has dispuesto para con nosotros en esta mañana. Y que salgamos transformados porque tu presencia está aquí. Porque tu presencia está aquí y nos va a hablar a nuestro corazón. Y yo sé que saldremos distintos como llegamos en esta mañana. En el nombre de Jesús, da conmigo amén. Da conmigo amén fuerte los que tomaron café. Eso es, los que tomaron café. Hablamos el domingo pasado sobre qué es arrepentimiento y hablamos que el arrepentimiento tiene que ver con el proceso de la mente. Metanoeo, que tiene que ver con esa transformación y ese virazón que decidimos nosotros, pero que no comienza por algo emocional, comienza con una decisión desde arriba. Que la transformación, esa metanoia, comienza desde el arrepentimiento en volvernos a Dios. Cuando decidimos volvernos a Él, volvernos hacia Él, es porque hemos decidido desde acá arriba. Mire, yo ayer estaba predicando un retiro de juveniles en Nahuabo. Así que yo estaba por Nahuabo ayer en la mañana y estaba predicando a unos muchachitos de 12 a 18 años. Y había uno que se llamaba Jonathan, o se llama Jonathan, que yo le dije: Jonathan, yo tengo ganas de llevarte conmigo. Y me dice: pastor, compre boleto y me voy con usted, me dice él. Y Jonathan, en el transcurso del mensaje, yo hablaba de mi texto favorito, Romanos 12, la transformación comienza de aquí. Y él dice: del cerebro. Yo iba a decir: es de la razón, pero tiene que ver con el cerebro. Y entonces él se reía pasmado. Yo: pero tienes razón, Jonathan, porque hay que utilizar el cerebro para poder tomar la decisión de volvernos a Él. Y cuán importante entender que todo comienza acá arriba. Cuando decidimos arrepentirnos, volvernos a Dios, comienza desde la transformación de vuestra mente. Y Jesús hablaba de cambiar ese sentido de dirección de vida. Yo no sé cuál es su sentido de dirección, pero el mío Dios lo cambió. Cuando yo me encontré con Jesús, yo llevaba una dirección de vida y Él me dio un virazón. Él me dio sentido de vida. Él me dio sentido de familia. Él me dio sentido de amar al prójimo. Me dio sentido de poder comprender a las personas y poder servir a los demás. Y eso es lo que hace cuando nos volvemos a Dios, Jesús en nuestro corazón. Pero la realidad es que muchas veces hoy en día la gente, y hoy en la clase de nuevos miembros, nuevos creyentes, hablábamos sobre el pecado. La gente no ha comprendido muy bien lo que significa la palabra pecado. Y la palabra pecado es que definitivamente cuando Dios no está en el corazón, cuando nos rebelamos contra Dios, el pensar que podemos hacer las cosas con nuestra fuerza, con nuestra vida, lo que nos dé la gana y actuar independientemente de Dios, de su mandato, eso es pecado.
Es rebelarnos en contra de lo que Dios ha dispuesto para con nosotros. Fíjense que no es pecado solamente lo que nosotros pensamos que es: no hagas esto, no hagas lo otro, porque eso es lo que hace la iglesia. Nos convertimos y pensamos que hay unos requisitos de dejar de hacer cosas o de vestirnos de X o Y manera. Sin embargo, Dios no habla de eso. De hecho, Jesús habla no del exterior, sino de lo que está ¿dónde? En el interior. La santidad que tanto habla la iglesia, la santidad que tanto habla la iglesia mundial, no se fundamenta en lo exterior. Y yo creo que es triste cuando nosotros nos enfatizamos en el exterior, en no te vistas, no te pongas esto, sin olvidar que Dios habla de lo que hay dentro de nosotros, que lo interior es importante, que la verdadera pureza y santidad está en el corazón. En primera de Juan capítulo 3, 4 dice: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Así que el yo tomar una decisión en contra de lo que Dios dispone para mi vida es pecado. Y yo creo que Dios ha dispuesto cosas para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Cada mañana Dios ha dispuesto algo para ti, una bendición para ti. Dios desea bendecir tu vida, Dios desea abrir puertas en tu vida, Dios desea abrir caminos en tu vida. Lo que Él requiere de ti y de mí es que le obedezcamos. La obediencia es una palabra clave e importante en nuestro diario vivir. Porque cuando yo no obedezco a Dios, yo estoy tomando una decisión en rebeldía en contra de lo que Dios dispone para mi vida. Y eso me aleja de Dios. Me aleja de Dios porque me hace pensarle que mis decisiones y mi actitud son más importantes que las que Dios ha dispuesto para mí o para mi familia. Y el pecado definitivamente nos separa de Dios. Llena de nuestro cuerpo de enfermedades, de dolencias. Llena nuestra vida de problemas en nuestra vida. Hay una obra de Shakespeare llamada La tragedia de Macbeth. Y en esa obra, Lady Macbeth se siente culpable por su participación en el asesinato del rey Duncan en la obra. Y ella, en la obra, estaba dormida y media sonámbula. Y en su proceso de dormida y sonámbula, está alucinando, soñando que se está lavando las manos porque las ve llenas de sangre. Lógicamente, el sentido de culpa del asesinato del rey Duncan. Y dice la obra que ella intentaba en su sueño lavarse con agua y con jabón. Y mientras más se lavaba las manos, más sangre salía, porque no se podían limpiar las manos de tanta sangre. Así que intentaba lavar sus manos, pero sus manos no se limpiaban. Sin embargo, por más que se lavaba las manos en su sueño, no había jabón lo suficiente fuerte para quitar la mancha de su culpa. Y ella gritaba en la obra: fuera mancha maldita. Esa es su desesperación. Ella intentaba quitarse esa culpa lavándose las manos. Esta imagen de ser limpiado es importante que la podamos entender cuando hablamos de arrepentimiento bíblico. Le explico por qué. Hay un autor que se llama Sproul, S-P-R-O-U-L. En su libro que es Arrepentimiento, dice: podemos vernos tentados, dice en su libro. Nos podemos ver tentados a concebir el arrepentimiento meramente en términos de perdón. Pero también se trata de limpieza. Diga conmigo limpieza. Dígalo conmigo, limpieza. Y la realidad es que usted y yo nacemos limpios. Dios nos forma con mentes, con corazones limpios. En nuestro crecimiento nos vamos formando, somos, como dicen en el trabajo social, somos esponjas. Yo que tengo a Sebastián, que es el más pequeño en casa, mire,
mi hijo me pone hasta a sudar. En estos días, Sebastián está hablando demasiado. Le pagamos terapia y yo creo que estamos arrepentidos de las terapias que está cogiendo del habla. Y entonces Sebastián se monta en el carro y no se quiere callar la boca. Y yo, papi, pero vamos a callarnos la boca ya porque está todo el camino hablando. Entonces Karina se calla la boca y Lilian lo mira y él dice, ahora yo no puedo hablar. Él se defiende. Pero es que yo quiero hablar, ahora yo no puedo hablar. Y yo digo, pero ¿dónde este muchacho se defiende? Saca eso, ¿verdad? Y yo creo que a veces nosotros les enseñamos por modelaje a nuestros hijos. Con 4 años se defiende y no se quiere callar la boca. Eso lo sacó de su mamá, no de mí. Pues por si acaso, porque los veo hablando, cuchichando ya. Sí, para que usted vea que el Espíritu me revela cosas que yo no escucho. Pero los vi, yo dije, estos tienen una mala información. Nosotros mayormente tenemos el concepto que nosotros podemos o tenemos la verdad absoluta. Yo no sé si usted ha pensado en algún momento en eso. En el posmodernismo, los jóvenes en el posmodernismo piensan que no hay verdad absoluta. Los baby boomers piensan que hay y que tenemos verdades absolutas. Yo, como pastor, pienso que la única verdad absoluta es Cristo Jesús en nuestra vida. Que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo reina. Esa para mí es mi única verdad. Lo demás es pura interpretación. Es lo que yo puedo entender de lo que leo. Es lo que yo puedo entender cuando Dios habla a mi corazón. Así que nosotros tenemos que entender que la realidad es que Jesús hizo un milagro, que Jesús corrigió por medio de la educación, nunca bajo imposición, y que entregó su vida para que la gente alcance salvación, la gente alcance perdón, que la gente alcance pureza por medio de lo que Jesús hizo y no por lo que usted y yo podamos hacer. Algo tenemos que entender. Es que el arrepentimiento real es algo que obra en nosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos incomoda y nos lleva a volvernos a Dios. Es ese Espíritu Santo que en su actividad de su gracia nos invita, nos dice, hey, este no es el camino, hay que volvernos a Dios. Que cuando vamos dirigidos a un camino incorrecto, hay algo que nos incomoda y nos dice, este no es el camino. El camino es Cristo. El camino es la verdad, es la vida, es quien nos libera. Y yo decía esta mañana, hablábamos de Adán y Eva en la clase, y la gente se justifica que como el pecado vino por consecuencia de la rebelión de Adán, pero eso no puede ser nuestra realidad. No puede ser tu realidad y la mía, porque nosotros no somos hijos de Adán, somos hijos de Jesús. Y si yo soy seguidor de Jesús, yo no puedo justificar mis acciones conforme a lo que hizo Adán. Yo justifico mis acciones de hoy por lo que Cristo hizo en mi vida. Quien murió por ti, quien se entregó por ti, quien murió por tus enfermedades, por tu dolencia, se llama Jesucristo. Ese es el redentor de tu vida, por lo tanto, es quien limpia tu pecado, es quien te hace nuevo y te da nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que es Jesucristo el que el medio, ese que nos da el privilegio de salvar nuestras vidas y nos dice que con Él nuestros pecados son perdonados. Si comprendemos que el arrepentimiento es el proceso por el cual el creyente comienza a recibir perdón, comienza a recibir gracia, libertad, pureza, tenemos que comprender que un medio de arrepentimiento, escuche bien, es la palabra de Dios. Ya conmigo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ustedes están haciendo se están dejando llevar muy bien hoy en esta mañana. Y este mensaje me hace mucho sentido porque si queremos transformar un pensamiento, para mí como pastor es importante que es la palabra la que te confronta con tu verdad. La palabra es la que me confronta con mi verdad. La palabra de Dios nos lleva a un cambio radical en la manera de pensar del ser humano.
¿Cómo podemos ver, cuál herramienta podemos utilizar para llevar el mensaje de arrepentimiento? Utilizando la palabra del Señor. Por ejemplo, si leemos el texto de Juan, capítulo 16, versículo 8. Busque Juan, capítulo 16, versículo 8. Busque el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Eso es Juan capítulo 16. Así que el Espíritu Santo, dice el texto, hará que los de este mundo se den cuenta que no creer en mis pecados. O sea, el Espíritu Santo de Dios es quien nos lleva a volvernos a Dios. Nosotros tenemos la bendición de que somos sellados por ese Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que somos sellados por ese Espíritu Santo. En Romanos capítulo 10, busque Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Yo lo puedo proyectar ahí, pero a mí me gusta que usted utilice su Biblia. Que a mí me gusta porque yo aunque soy tecnológico, algo a mí me gusta y es que a la iglesia se viene con Biblia. Amén. Yo pienso todavía en eso. La gente no viene con Biblia porque todos se proyectan ahí y a mí no me gusta poner los textos bíblicos ahí. Me gusta que la gente haga su Biblia, que la marque, que ve que todavía me queda cosas de gente de 48 años. Tengo 47, cumplo 48. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Escuche bien. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. En su versión dice: así que la fe es por el oír la palabra de ¿quién? Así que la transformación de tu vida, la transformación y el volvernos a Dios, tiene que ver con la palabra del Señor. No tiene que ver con el culto, tiene que ver con yo leer la palabra del Señor. La fe, mi transformación, lo que Dios tiene dispuesto para mí, viene porque yo leo la palabra y la palabra me transforma. La palabra me da sentido y la palabra me hace a mí volverme a Él. La palabra me hace volverme a Él, me lleva a arrepentirme, me lleva a comprender que hacia donde voy dirigido no estoy bien. Y por último, en los Hebreos, capítulo 4, ¿lo tiene, amén? Dice que la palabra penetra 4:12 al 13. La palabra es viva y que penetra nuestro corazón por obra del Espíritu Santo quien nos constriñe. La palabra de Dios es como espada ¿de qué? De dos filos. Así que la palabra penetra, pero dice que es como espada de dos filos. Esta palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es poderosa. La palabra de Dios es cortante como dos filos. La palabra de Dios no ofrece atajos, nos invita a arrepentirnos, a volvernos a Él. Y Él nos dará nueva oportunidad, nueva vida por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Yo quiero encontrarme con esa palabra que me lleva a confrontarme con mi realidad pecadora, que me dice que en Él hay una nueva oportunidad. Si yo me vuelvo a Dios, Él me dará un nuevo sentido de dirección de vida y me dará nueva oportunidad. Esa es la palabra del Señor, que me lleva a reflexionar, que me hace ver cuán pecador yo soy y cuán limpio yo puedo ser cuando me encuentro con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Encontrarnos con Jesús nos lleva a entender su gracia. Pero dice que es una espada de dos filos. Dice que la palabra es viva, que la palabra es eficaz. Y esto es poderoso porque Pablo está afirmando lo siguiente: la palabra no es una palabra muerta, ni tampoco una palabra ambivalente. Nosotros podemos ser ambivalentes. Nosotros podemos, pero la palabra de Dios es viva, no es muerta. Es eficaz, es significado que esta palabra hará su trabajo en mí y en ti cuando nos volvemos a ella. Cuando entramos al estudio bíblico, cuando entramos al devocional, cuando dejo que ella penetre a mi vida y que me dé sentido de dirección. Yo recuerdo una vez, yo jovencito, yo trabajaba en Pueblo Extra. Eso fue como en el 90 y pico. Yo trabajo desde 16 años, así que imagínense. En el 93 trabajé en Pueblo Extra, Carolina, y en el 96 abrimos Los Colobos. Y recuerdo que yo dejé de estudiar el bachillerato y me fui a trabajar full time. Y recuerdo que había una muchachita como que pendiente a mí. Y yo salí de turno. Ella como que quería salir conmigo. Y yo le dije, voy, porque yo tenía una peste a bakery, a pan sobao. Todo el día amasando pan allí. Estaba empolvado de dona. Hacía 3 y me comía 4. Embustes, son mentiras. Y yo salí de turno, dije, chacho, tengo esta salidita hoy apuntada. Voy para casa, me doy un bañito y salgo con esta muchachita. Y llego a casa y yo siempre digo, ¿a quién se le ocurre leer la Biblia antes de salir con una muchacha? No sé por qué rayos, Amaury. Me dio con llegar a casa. Yo estaba en este proceso con Dios y dije, voy a leer la Biblia antes de salir con esta muchacha que no sé ni quién, no sé ni su nombre, pero me invitó a salir. Y cuando leo la Biblia, empiezo a leer y en Proverbios, no recuerdo, y el título era Mujer fácil, perdición del hombre. Me cambié de ropa y la dejé arrollar. Nunca llegué a buscarla. Yo no estoy diciendo que la palabra la utilicemos como una carta del tarot, porque la palabra no es muerta, la palabra es viva. Es que la palabra nos va a hablar, nos va a ministrar cuando la leemos con sentido y cuando Dios tiene propósito con nosotros. Y cuando entendemos que la palabra de Dios es que nuestra transformación, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Recuérdese que no todos en aquel tiempo sabían leer. Así que la lectura, había alguien que la leía en voz alta y estaba el que escuchaba. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor, porque no todos leían, había que escuchar. Por eso en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y bienaventurado el que escucha. Porque estaba el que leía la profecía y estaba el que escuchaba. La fe, tu transformación viene cuando oímos, cuando estudiamos, cuando leemos la palabra. Usted no tiene que buscar quien se la lea, usted en su casa la puede leer. Y cuando la lee se da cuenta de que hay cosas que Dios quiere trabajar contigo. Te das cuenta que cuando leemos la palabra es tan eficaz que nosotros nos hacemos parte del texto bíblico. Cuando leemos el Salmo, usted dice, pero es como si yo estuviera sumergido en este Salmo. ¿Por qué te abates, alma mía? Tú dices, yo me siento como el salmista. Yo me siento cansado como el salmista.
Yo me siento agobiado como el salmista. Pero qué bueno que el salmista también dice que solamente en Dios podemos encontrar refugio. Que solamente en Él podemos encontrar esperanza. Y cuando le entendemos la palabra, hay transformación, hay un llamado a volvernos a Él, porque Él nos da dirección. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? No hay atajos en la palabra del Señor. No hay atajos, el camino en la palabra nos lleva a Cristo. Y en su libro nos lleva a arrepentirnos. Y en su autor, ¿verdad? Cuando leemos de Shelton, dice lo siguiente: tú puedes probar lo que tú quieras. Blanquea tu exterior. Límpiate todo lo que tú puedas. Asista a la iglesia, ora, predica, enseña, da testimonio. Él dice, ten grandes experiencias y sentimientos religiosos, pero todo esto de nada te servirá si el fundamento de tu vida cristiana no está puesto en fundamento del arrepentimiento dirigido por Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. O sea, yo puedo haber nacido en la iglesia, yo puedo haber vivido toda una vida en la iglesia. Si no hay un proceso de arrepentimiento, de volverme a Él, de nada vale ese sentimiento de vida religiosa que yo pueda vivir. Para mí la vida de la iglesia y yo, a lo mejor usted puede ser diferente de mí, yo lo puedo respetar. Pero a mí cuando me dicen, ¿y qué religión tú perteneces? Yo no me considero religioso. Yo sigo a Cristo. ¿Y por qué no me considero religioso? Porque el religioso vive con tradiciones, vive con ritos. Y yo pienso que según lo que leo en la Biblia, que los ritos me separan de Dios. Porque a veces el convertir lo mismo en rutina se convierte en un rito. Y a veces yo hago las cosas más por rito que por lo que Dios quiere que yo haga. Y nosotros tenemos que entender que cuando yo leo la Biblia, la palabra es viva y es eficaz. Y la palabra me confronta y me lleva a mí a tener siempre un encuentro con el Maestro, a tener un encuentro transformador que me libera de tal manera, que me libera de todo rito, de toda tradición, de todo eso que me separa de Dios y que me lleva a una conversión genuina y poder entender su gracia para poder ser de bendición a otro y poder decirle a otro con mucha bendición. Hay que volvernos a Él, no como un medio de condenación, sino como un medio de oportunidad, de bendición y de regalo de parte del Señor. Por eso es que la gente no ha entendido el arrepentimiento, porque lo ven como una condenación, lo ven como una maldición. Hay que arrepentirte, o si no te vas para dónde. Lo decíamos el domingo pasado. Sí, yo estaba también ese día allí. Yo estaba allí. ¿Cuántas veces escuchamos eso y nos hirieron y nos marcaron? Y fuimos con miedo a encontrarnos con Jesús, con miedo, con terror, porque si no me arrepiento, ¿me voy para dónde? Para el infierno. ¿Usted sabe cuánta gente llegó a los pies de Cristo con un terror y no por amor? ¿Cuánta gente buscó de la iglesia esperando recibir amor, recibir gracia, y lo que encontró fue juicio, castigo y terror? Cuando la invitación es una invitación de amor y de gracia, que Dios nos ha regalado el perdón de nuestros pecados y que nos invita a que tengamos como parte de nuestro arrepentimiento, que vivamos con esos frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice que Juan el Bautista anunciaba lo siguiente: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nos volvemos a Dios, nos invita ese arrepentimiento a vivir una vida justa, digna, y llevando esos frutos dignos de ese arrepentimiento. Y cuando uno vive con esa vida, uno aborrece lo malo. Yo no sé usted, pero el hacer lo malo incomoda a uno. La gente dice, yo aborrezco lo malo hasta que llegan las planillas. Cuando llegan las planillas, ahí uno dice, bueno, Señor, tú sabes que hay una mentirita aquí. Yo puedo, no, mi amado, no, así no funciona esto. En las planillas hay que ser honesto.
Cuando usted tiene un negocio, usted tiene que ser honesto y llenar ese IBU, aunque usted diga, pero es que no, es que hay que hacerlo. Cuando usted es hijo de Dios, todos sus caminos son derechos y usted vive una vida dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? El vivir en pecado causa tristeza, pereza. Y esto es obra del Espíritu Santo. Antes uno pecaba y uno decía, acá es que se fastidia de todo. Si estoy en la calle, yo jangueo, soy más que chavo. Pero cuando uno es cristiano, el hacer lo malo te causa tristeza. Y uno dice, no sé qué me pasa, estoy como que me mangoné. No es eso. Es que la presencia del Espíritu Santo se va a encargar desde ahora hasta que te mueras de incomodarte, de entristecer tu vida cuando cometes alguna obra que no son frutos del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice a los Efesios, no entristezcan al Espíritu Santo. A los Efesios dice, no los entristezcan cuando ustedes viven con contienda, con falta de perdón. Y vivir con falta de perdón, a lo mejor te dice, eso no es pecado. Sí es pecado porque estás entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando yo vivo con un enojo con alguien, porque supuestamente me hirió y me hizo sentir a mí como el más miserable, y yo todos los días sueño y hago películas mentales, sé que cuando lo cojo en la calle le voy a saltar a bofetada, porque es que yo, el que se mete conmigo, y nos levantamos y lo vemos en la calle y no hacemos nada. Pero nos creen, vivimos con tanta amargura, con tanto coraje, y eso nos llena ¿de qué? De odio. Y eso es alejarse de Dios. Cuando somos, y dice el texto, que entristecemos al Espíritu Santo de Dios. El confesar nuestros pecados, el cambio radical de pensamiento ocurre cuando nos volvemos a Dios. Cuando tenemos deseo de hacer justicia, de vivir una vida en santidad. Esto de andar un nuevo camino, de vivir una vida limpia, eso lo hace cuando nos volvemos a Dios. Termino diciendo en esta mañana, en la obra de Shakespeare, Lady Macbeth, por más que se limpiaba sus manos, nunca se le limpiaba su pensamiento de sus asesinatos. Por más que intentaba limpiarse con jabón, en su conciencia, en su mente, estaban marcados esos asesinatos. Nosotros, antes de conocer a Cristo, nos ocurría lo mismo. No había manera de que nuestros pecados fueran borrados. Antes de conocer a Cristo, por más que usted y yo intentamos de arrepentirnos o de hacer algo, siempre había un remordimiento. No había manera de que nuestros pecados fueran eliminados por sí solos. Por más que intentamos de pensar en otras cosas, nuestra mente siempre estaba sujeta al pasado. Yo tengo que decirte algo muy importante, iglesia, en esta mañana. La historia bíblica me dice que si yo creo en Jesucristo, me vuelvo a Dios, me vuelvo a Él. Su sangre, ya conmigo su sangre, es la que me limpia de todo pecado. Yo no tengo que recordar mi pasado porque Dios saldó mis deudas, mi culpa. Ya Dios quitó toda culpa de tu vida, de mi vida, porque Él hace algo nuevo en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén por eso? Qué bueno que Dios, por el medio de Cristo, me limpia mi culpa. Pero es cuando yo me vuelvo a Él, cuando dirijo mi camino hacia Él. Lo interesante es que muchos cristianos viven presos de su pasado, porque su presente es igual o peor, estando aún en la iglesia. Es porque no han comprendido que cuando hay arrepentimiento real, no hay deseos de hacer lo mismo. No hay deseo de volver atrás. Cuando hay arrepentimiento genuino, no existe el deseo de volver a pecar ante los ojos de Dios. Yo le decía a estos jóvenes ayer, juveniles, 12 años a 18 años, había un grupito muy interesante. Yo le decía, y yo le enseñaba mis cicatrices. Yo no puedo enseñárselas ahora, pero yo tengo una cicatriz aquí de larga. Yo tengo un pie quemado. A mí un vecino me echó gasolina para quemarme. Usted dirá, pero así es de terrible también era el pastor en su juventud. Gracias. Yo voy a hacer que usted no dijo eso.
Yo te entendí, tranquila. Era un vecino terrible también. Peleábamos mucho los dos. Pero él intentó, él me echó gasolina en mi pie. Yo sufrí mucho por eso. Y eso causó mucha rebeldía en mí. Yo estaba en séptimo grado, recuerdo. Me quemó la patineta y me quemó el pie. Me cogió un tendón de mi pie. Y yo tengo muchas cicatrices por lo travieso que mi hija, papá, ¿y esta cicatriz? Bueno, mi hija, pues, y esta otra, bueno, mi hija, y esta otra, bueno, mi hija. Yo no me arrepiento de haber aceptado a Cristo como mi único Salvador. Y yo le decía a estos juveniles, el mundo te va a ofrecer lo que está en tendencia. Y estar en tendencia hoy en día es hacer las cosas que están incorrectas. El mundo nos va a ofrecer un camino incorrecto. La sociedad, las redes sociales nos va a invitar a hacer lo más fácil, lo más que te causa placer. El seguir a Cristo tiene un costo. El volvernos a Dios tiene un costo. Y es que no deseamos más. Cuando nos encontramos a Él, el que vivió el mundo dice, yo no quiero vivir otra vez ahí. Porque he encontrado, aunque no lo vea, aunque no lo sienta. ¿Usted cree que yo todos los días siento a Dios? No, en mi casa muchas veces lloro. En mi casa a veces me pregunto cómo voy a pagar las deudas. En mi casa muchas veces digo cómo voy a hacer esto. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. No me arrepiento de haber aceptado el llamado del Señor. No me arrepiento de haber seguido a Cristo. No me arrepiento de hacer lo que he hecho hasta hoy. Porque Él ha sido bueno conmigo. Ha sido tan bueno que me ha dado una familia. Ha sido bueno que me ha dado salud. Me ha sido tan bueno que me ha dado una iglesia hermosa, maravillosa. ¿Cómo yo voy a desear algo si de ahí Dios me sacó? Volvernos a Dios es odiar lo que antes tú eras y no volver a ese pasado, no volver a esa vida que viviste porque te encontraste, no por emoción, no porque se me paran los pelos, pastor, se me paran los pelos cuando escucho este cántico, no, eso es emocional. Un encuentro con la palabra, un encuentro genuino con Dios, que tú lo lees y tú sientes que es que Dios te está hablando a ti y que Dios quiere y te está apelando a ti, que Dios te está llamando con un propósito santo y que Él desea transformar tu vida, tu familia. Eso lo hace el Señor. Cuando hay ese arrepentimiento genuino, no existe deseo de volvernos al mundo. Qué bueno que es nuestro Dios, que ya no hay que lavarse las manos ensangrentadas como Lady Beth, porque ya Él la limpió por ti y por mí. Ya no que hay tener pesadillas con las manos ensangrentadas, porque hay uno que murió por ti y por mí, que cuando nos volvemos a Él dice, yo por mi sangre limpié tus pecados, tus culpas. Vive en paz. Por eso Jesús dice, vivan en ese shalom, en ese bienestar que comienza acá arriba. Y vivan tranquilos porque yo estoy con ustedes. Y cuando comprendemos eso, no hay nada mejor que volvernos a Dios y comprender de ese regalo de poder arrepentirnos y volvernos a Él. Hoy es un buen día para volvernos al Señor, para afirmar ese pacto con el Señor, para afirmar de que Dios desea limpiarnos, que Dios quiere santificarnos. Por la santidad proviene de Dios, no proviene de ti, proviene de que Dios esté dentro de ti. Por lo tanto, hay que abrirnos al que provee santidad, al que provee limpieza, hay que abrirnos a la fuente. Y estoy convencido de que Dios nos santificará y no habrá deseo de fallarles. No habrá deseos de pecar, no habrá deseos de volver al mundo. Vamos a ser tentados, pero nuestra respuesta será no, porque he conocido a un Cristo que me ama tal como soy y no deseo hacer otra cosa que volverme a Él. No deseo hacer otra cosa que volverme a Él. Yo no sé si usted cree en las maldiciones generacionales. Hay gente que sí, yo lo puedo respetar, pero difiero mucho de eso. Difiero totalmente de eso. La maldición generacional tiene que ver con si mi familia hizo algo malo. En el caso de mi papá,
que fue alcohólico. Mi papá bebía mucho. Pero yo estoy predispuesto a eso. Yo no estoy dispuesto porque sea una maldición generacional. Yo estoy predispuesto por el modelaje que mi papá me enseñó a mí. Pero yo nunca bebí. Yo nunca bebí alcohol. Mi hermano sí bebió porque eso fue su decisión. Mi hermano tomó de modelo tanto a mi papá como a mi tío. A un tío que y todavía le decían Heineken. Mira, por ahí va Heineken. Pero yo nunca bebí. ¿Sabes por qué? Porque yo no quería ser como mi papá en ese sentido. Yo le botaba jovencito la cerveza a mi papá. Él bebía Schaefer. Y yo, papá, daba la lata esa. Y el paquete no quiere nada de verla. ¡Fum! Se tiraba por el carro. Todo el camino entrompado conmigo. Y la maldición generacional cree que porque tus antepasados pecaron, tú también vas a pecar. Y yo creo en la bendición que si yo me entrego a Cristo, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, las cosas son nuevas en Él. Por lo tanto, yo quiero que tú reflexiones hoy en tu vida. Y si tú estás como Lady Macbeth, intentando lavarte las manos, recordando tu pasado, lo que tú hiciste mal, tienes que recordar que hoy Cristo limpió hace tiempo ese pecado. Y que desde hoy en adelante tú tienes que vivir en tu paz, en tu bienestar, en tu shalom. Porque Él quiere que tú disfrutes lo que es de Dios y que disfrutes la vida que Él te dio hoy. La gente dice, ay, cuando yo me muera es que voy a disfrutar el reino de Dios. El reino de Dios se disfruta hoy, en el presente. Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios hoy en la tierra. Las demás cosas van a ser añadidas, pero hoy tienen que buscar el reino. Hoy búsquenme a mí, hoy vuélvanse a mí. Y yo me encargaré de hacer cosas nuevas en tu vida. Y yo me encargaré de hacer cosas nuevas en tu familia. No intentes limpiarte las manos, ya Dios las limpió por ti. Dios las purificó. Y si Él te selló por el Espíritu Santo, tienes que reclamar las bendiciones de Dios para tu vida. Reclámalas hoy. Ponte de pie, iglesia, en esta mañana.